Buenos días, buenas tardes, chicos. Vamos a hablar sobre el tema que tomamos en cuenta en la clase virtual. Fue los elementos del triángulo. Primero hay que preguntarse, ¿qué es un triángulo? Ustedes me dijeron, es una figura geométrica, es una figura de 3 lados, es una figura que tiene 3 vértices. Muy bien, correcto. Para empezar debemos crear un triángulo para ubicarnos mejor. Les dije, hagan 3 puntos separaditos, que no sean lineales, sino separaditos. Entonces digamos que aquí y otro aquí, digamos. Y les dije que lo unieran con regla. Ok, ya tenemos el triángulo creado. Ahora sí podemos hablar de los elementos del triángulo. El primero que tenemos es el vértice. Matemáticamente dice que los vértices es el punto en que coinciden dos lados del triángulo. O, en español, son los 3 puntos iniciales que creamos. Obviamente, ustedes en alguna práctica o algo así, va a venir ya el triángulo hecho. Va a venir ya la figura. Pero ustedes se van a acordar de que primero lo que hicimos fue poner 3 puntitos. Y esos son los vértices que coinciden en un punto. Imaginémonos que aquí va una muchacha y aquí va otro muchacho y se encuentran en un punto y se dan un besito. Ese va a ser el vértice. Pues este también puede ser otro vértice, aquí se dan otro besito y aquí también puede ser un vértice donde se dan otro besito. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente? Los lados. Matemáticamente dice que los lados son segmentos de recta que forman el triángulo. Segmentos de recta, eso es un segmento de recta, que forman los triángulos, los 3 segmentos de recta. O en español, son las 3 líneas que unen los puntos iniciales, o sea, los vértices. ¿Qué más tenemos? Los ángulos, los famosos ángulos. Los ángulos dicen que son la amplitud entre 2 líneas de cualquier tipo que incurren en un punto en común llamado vértice. ¿Qué? Tranquilos. ¿Qué son los ángulos? Son las aberturas. Por ejemplo, si yo uno los deditos, la abertura puede estar más abierto, puede estar más cerrado. La abertura entre 2 líneas que se unen en el vértice. ¿Ok? Entonces, para identificar el ángulo, realizamos este semicírculo. Pero, un truquillo. Vamos a sacar lo que acabo de hacer, por ejemplo, aquí. Vamos a dibujarlo aquí. Hice así e hice así. Si yo volteo la hoja, parece una A, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ustedes saben que es el A, ángulo. Muy bien. Y el ángulo puede ser más chiquitito o más grande. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo muy gordo, esta amplitud va a ser enorme, o sea, el ángulo va a ser muy grande. Pero ¿qué pasa si yo tengo un triángulo muy flaquito? El ángulo va a ser chiquitito. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Las bases. La definición matemática de bases dice que es el lado donde se apoya el triángulo. Cualquiera de los lados puede serlo. Entonces, ¿dónde se apoya el triángulo? Veámoslo en este triángulo. Donde se apoya, digamos que aquí está la mesa, se va a apoyar aquí, se puede apoyar aquí, se puede apoyar aquí. Entonces les pregunto, ¿las bases pueden ser los lados del triángulo? Claro que sí. Este es un lado y este es otro lado. Esta es una base, esta es otra base y esta es otra base. Entonces, pueden ser, si yo agarro este triángulo, por ejemplo, que no es tan perfecto como este, ¿cuál va a ser la base? Esta que está aquí. En una ficha o en una práctica, nosotros le vamos a tener que decir a ustedes cuál va a ser la base del triángulo, porque esta también puede ser una base.
Entonces estén muy atentos porque se tiene que identificar para mayor facilidad de ustedes cuál va a ser la base. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Y por último, las alturas. ¿Por qué le digo alturas? Vamos a ver por qué. Definición matemática. Es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto hasta este lado. Por ejemplo, entonces, acordémonos que son los vértices, los puntos iniciales. Entonces, desde el vértice a la base. ¿Cuál era la base? Donde se sienta. Aquí. Profe, pero ¿y esta base? Ok, está bien. Nosotros podemos decir que esta es la altura, que esta también es la altura y que esa también es la altura. ¿Qué pasa con este triángulo? Esta va a ser la altura. ¿Cuál sería la altura de esta? Ojo, tiene que ser de un vértice, se tiene que crear del vértice a la base, formando un ángulo de 90 grados. Acuérdense que el ángulo de 90 grados es la sillita. Esta sillita es el ángulo de 90 grados. Siempre va a venir esto para que ustedes se acuerden que es la altura. Entonces, siempre formará un ángulo de 90 grados, ¿ok? Esa va a ser la altura, pero un triángulo puede tener diferentes alturas. Puede tener de aquí a aquí, formando un ángulo de 90 grados. Puede también de aquí a aquí. Puede ser de aquí a aquí. Pero en la ficha o en la práctica siempre vamos a identificar la base para que a ustedes se les facilite identificar la altura. Bueno, chicos, ese es el tema de los elementos del triángulo. Como estamos en el proceso de recuperación del coronavirus, tengo que recordarles el protocolo de lavado de manos. Entonces, como ustedes saben, deben lavarse las manos con agua. Bueno, humedecer las manos con agua, aplicar el jabón bastante abundante, frotar las manos circularmente. Luego de esta manera, como dos garritas, nos frotamos de esta manera. Frotar la mano circularmente. Vamos a agarrar el pulgar, el otro pulgar. Vamos a frotar las uñas entre las palmas, formando círculos. Aquí también. Vamos a enjuagar con agua abundante, sacudir las manos, secarlas con un paño. Nos secamos el paño con una toalla y usar la misma toalla o paño para cerrar el grifo. Y el protocolo de toser, acuérdense que es con el codo. Vamos a toser de esta manera, con el codo, ¿ok? Bueno, chicos, nos estamos hablando. Espero que les haya gustado esta mini clase y nos vemos. Chao.